Karen Kodner habla con los escritores. Temas, todos. Sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra. Reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas Celular, un llamado a la creatividad. Hola, ¿cómo estás? Grabo este episodio número 22 del podcast. Hoy, jueves, es feriado en Chile y sin duda, algunos estamos expectantes ante la pregunta: ¿cuándo se va a terminar esta cuarentena obligatoria? Ya estoy perdiendo la cuenta. Sé que llevamos más de 100 días, sé que comenzamos antes del otoño y ahora es pleno invierno. Sé también que hay días mejores. Por eso mismo vengo a alegrarte, acompañarte en el viaje del COVID-19, porque siempre es bueno escuchar a otros que crean, escriben y nos deleitan. La entrevista de hoy a Marcelo Simonetti es mi regalo para ti. Es un escritor chileno de una trayectoria notable, con varios premios a cuesta, pero sobre todo, él es capaz de tomar riesgos. No solo lanzó hace muy poco dibujos de Hiroshima, en plena cuarentena, sino que además se atrevió a escribir pura ficción y de la buena. Dibujos de Hiroshima transcurre en Japón, el cual Marcelo no sabe el idioma y nunca ha estado ahí. La semana pasada tuve la última sesión del taller literario con mis chicos jóvenes. Y para hacerlo más divertido, nos disfrazamos y jugamos a cada uno asumía un personaje. No escribimos nada en papel. Fue más bien una conversación en tono teatral. Si eres suscriptor a mi boletín semanal, ahí compartí una foto con ellos. Bueno, y si aún no lo eres, te recomiendo sumarte al boletín, porque es un espacio más íntimo donde comparto lecturas, experiencias y también fotos. Es bien fácil, visita mi página web y ya. Te cuento que hasta hoy he leído 30 libros y mi meta en el 2020, previo a esta pandemia, era de 60. Ya no sé si lo podré lograr, pero seguro que tengo algo de fe que lo podré cumplir. Y o si no, será para el próximo año, el 2021. En realidad, en los últimos días he estado un poco en crisis. Comencé a leer la biografía de María Antonieta de Stefan Zweig, que es un excelente escritor, y lo comenté en el blog hace un tiempo. Aquí te dejo el link. También Al filo de la navaja de Somerset Maugham, La gordinflona de Guy de Maupassant y Bendición de Kent Aruf. Aún es muy temprano para saber con cuál realmente me quedaré. Luego de mucho trabajo, de perseverar, de pelear con mi lado rebelde, con mis miedos, logré terminar la revisión de la novela que estoy escribiendo. Ahora estoy en los pequeños detalles. Anoche imprimí los primeros 10 capítulos, porque siempre, para editar, tenerlo en papel y lápiz. ¿Qué significa esto? Algo muy importante para mí. Vendrán los lectores, 2 lectores confiables, y sentarme a esperar sus comentarios. Casi lo olvido. No lo puedo olvidar en realidad. Ha sido un éxito el concurso de dibujos de Hiroshima de Marcelo Simonetti, del libro de él que acaba de publicar, como te dije. Muchos de ustedes ya están concursando. En un solo par de días hemos tenido más de 45 personas concursando. ¿En qué consiste? Puedes inscribirte como suscriptor en mi boletín bimensual y participas automáticamente en el sorteo de un ejemplar. Y la buena noticia es que te mando a dejar el libro a tu casa. Otra cosa que me tiene feliz fueron los comentarios que muchos me dieron por la entrevista a Virginia de María, que sin duda ella es una marca en sí misma. Ahora te dejo con la entrevista a Marcelo Simonetti. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, Karen, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por tenerte aquí hoy en este martes tan frío y Muy helado. precioso.
muy helado. ¿Qué te interrumpí? No, no me interrumpiste porque estaba esperando el llamado, pero antes de eso estaba revisando un cuento que vamos a leer con mis alumnos de taller. Yo hago talleres de cuentos y ¿Ya? estaba revisando Cartas de Mamá de Julio Cortázar. Ah, que son buenísimos, po. Sí, sí, no, Cortázar es una inspiración constante. ¿Y ese es como un autor tuyo de cabecera? Más que de cabecera, es uno de los autores que me sedujo y que me ganó para el territorio de la lectura de libros. Yo no era bueno para leer cuando chico, Ya. y a partir de la lectura de algunos de sus cuentos, de Rayuela, encontré un mundo que me comenzó a gustar, el habitar, ¿no? El habitar los libros es algo que descubrí con Cortázar. Y desde esa línea me acompaña hasta el día de hoy. O sea, tengo muchos libros de Cortázar, las obras completas, novelas. Marcelo, y hablando sobre esto, sobre la lectura, ¿cómo nace esta inquietud tuya por escribir? ¿De dónde proviene? Tu Sí, primero recuerdo, lo que quiero es que te conectes con ese estómago, con la víscera de escribir. yo creo que en general los escritores antes que escritores somos lectores, ¿no? Entramos por la lectura a la escritura. Y en ese plan, yendo bien hacia atrás, bien a la infancia, tengo el recuerdo de haber disfrutado cuando aprendí a leer, de leer los listeros callejeros, ¿no? Iba en el auto, no manejando eso obviamente, sino que en el asiento de atrás, mirando las calles en Valparaíso y leyendo cuántos listeros se me aparecía. Y eso ya fue un descubrimiento, el tema de la lectura a partir de, de lo que pasaba en la calle, ¿no? Cuando uno es chico, digamos, ve las calles, ve el mundo de una manera, pero cuando descubres la lectura se te abren otros horizontes, eso fue lo primero. Y de ahí en más yo diría que eh, mi primer acercamiento más a leer historias propiamente tal fue con una revista que había en esos tiempos y que creo que hoy día se sigue reeditando, era la revista Barrabases, que era una revista de un grupo de amigos que tenían un equipo de fútbol. A mí me gustaba mucho el fútbol cuando chico, de hecho prefería correr detrás de una pelota que abrir un libro, pero al encontrarme con estas historias de Barrabases, me sedujeron y ahí comencé, digamos, a desarrollar esa capacidad lectora. Siempre fui un poco reacio al tema de concentrarme en la lectura. Hay un, hay un profesor que me planteó la idea de que abrir un libro era como entrar en un territorio desconocido, ¿no? Como una aventura por descubrir, como esos exploradores del siglo antepasado que entraban al continente africano sin saber lo que iban a encontrar. Y esa imagen y esa idea contribuyó también a que fuera dejando la pelota más de lado, ¿ah? Y abrazara Ya. los libros. O Ese sea, fue un poco el ha existido, comienzo. ha existido la tensión, veo, entre la pelota, el fútbol y este lado tan personal tuyo y único, ¿no? Sí, sí, no, yo diría que sí. O sea, hasta cierto momento, digamos, eso se mantuvo. Hoy día esas dos cosas conviven más que bien. En realidad la pelota ha quedado más guardada dentro del baúl de los recuerdos que otra cosa. Ya estoy concentrado y metido en el tema de la lectura, de los libros, que es algo que me gusta. Hay una frase que también te quería mencionar de Borges, que también ayudó a encantarme más con la lectura. Él dice que hay dos tipos de lectores. Lectores que leen para evadirse de la realidad que les toca vivir, eh, que por eso los lectores encontramos en la playa, en el verano, ¿no es cierto?, abriendo un libro. Y hay otros lectores, y eso es lo que me interesó, que leen para encontrar el mundo al que pertenecen. Y eso me voló la cabeza, esa definición, ¿no? ¿Cómo era eso de leer para encontrar el mundo al que uno pertenece? ¿Tú escribes ¿Cómo? para eso? No, no sé si para encontrar el mundo, pero a mí me gusta construir mundos y a partir de esa construcción de mundo poder ir entendiendo algunas cosas que como ciudadano de a pie no entiendo del todo, ¿no? Mis libros, más allá de que cuenten una historia determinada, también son una suerte de búsqueda, ¿ah? Mis personajes, de hecho, siempre están buscando cosas. Y detrás de esa búsqueda yo también estoy como autor y como individuo, buscando cosas que me ayuden a despejar esta maraña que es la existencia humana, ¿no? Que uno no tiene muy claro para qué vino a este mundo y creo que la escritura me ayuda en alguna medida no a encontrar certeza ni respuestas demasiado clarificadoras, pero sí por lo menos a, a poder ver con más claridad el pequeño mundo que me rodea.
¿Cuál es tu primer recuerdo de haber dicho, tomar conciencia de esto que me estás hablando, de poder entenderte a través de la escritura? ¿A qué edad? ¿En qué momento te lo planteas? Yo, Marcelo Simonetti, esto es hacia dónde voy. O fue un tropiezo, digamos, un descubrimiento. No, no fue un tropiezo. Yo diría que tampoco hay un hito marcado así de manera enfática, pero, por ejemplo, la primera vez que recuerdo haber escrito y teniendo conciencia de que lo que estaba escribiendo era una historia, fue cuando yo estaba en octavo básico, yo estudiaba en Valparaíso, en un colegio que se llama Seminario San Rafael, y se organizó un concurso con motivo del mes del mar, ¿no? En Valparaíso obviamente se celebra mucho el mes del mar en mayo, y la profesora de lenguaje que teníamos organizó un concurso de cuentos. Yo dije, un concurso de cuentos, y me explicaron en qué consistía. Y yo escribí ahí una historia, bien ñoña en todo caso, que eran dos peces que se iban de vacaciones en el verano. Esa es la historia. Y yo pasé bien escribiéndola, y el cuento le gustó al jurado. De hecho me dieron el primer premio, y ahí sentí que había algo que me ayudaba a sintonizar también con los otros, ¿no? Algo que yo hacía bien y que el resto también valoraba de la misma manera. Y a partir de ahí comencé o se instaló en mí este bichito escritural. Y ya después, bueno, entré a estudiar periodismo, donde el tema del escribir era parte del cotidiano. Y en esos años también entré a un taller de cuentos, el taller de Jaime Collier, que de alguna manera también encauzó este ímpetu creativo y este deseo de contar historias. ¿Y cómo ha sido tu vínculo entre el periodismo y la escritura? Ha sido, yo diría, he bebido mucho del periodismo para escribir mis novelas, ¿no? No solo, o mis cuentos. Creo que el periodismo te da un oficio, el hecho de escribir a diario, escribir contra el tiempo. Yo partí escribiendo en la sección deportes del Mercurio, estuve largo tiempo ahí, y teníamos que ir a reportear en la mañana y entregar una nota a las 4 de la tarde. Entonces te obligaba a ser rápido y eficiente con las palabras. Y ese ritmo creo que me ayudó mucho para lo que fue a posteriori la escritura de historia, la escritura de ficción. Me gusta ese cruce que hay entre lo que es narrar la realidad y narrar la ficción. Hay un par de novelas donde hago eso, ¿no? Y hay cuentos en que también me gusta hacer esa mezcla. Y como los astros siempre se alinean, ¿no? He terminado haciendo un curso en la universidad que se llama Narración de No Ficción, donde a partir de las herramientas que nos entrega la literatura, escribimos historias de no ficción. Claro, un poco como Truman Capote, ¿no? Sí, claro, sí. O John Hersey, escribió Hiroshima. En estos momentos que hacemos esta entrevista, supongo que gozaste el día de lluvia ayer, ¿o no? Sí, me gusta la lluvia. En época de pandemia, de vivir algo que para los escritores no es difícil, que para muchos sí, es estar como volver al útero materno, estar de nuevo resguardado, pero en algo más colectivo, ¿no? ¿Cómo te ha influido en tu escritura, en tu proceso creativo estos meses, y sobre todo a partir de Chile del año pasado, octubre, que ya vivimos convulsionados y no hemos tenido ni siquiera un pequeño recreo? Claro. Mira, tal como tú dices, los escritores acostumbramos a encerrarnos, ¿no? para escribir. Volvemos a la caverna para concentrarnos en nuestra historia y poder escribir, tratando de que el ruido de la ciudad o el ruido del mundo no nos afecte tanto, ¿no? Concentrarnos en nuestra historia. Y en ese sentido, no ha sido tan complicado. Es más, por ahí ha sido, entre comillas, beneficioso, como concentrarme en algunas tareas pendientes, en alguna historia que estaba desarrollando. Pero claro, la situación de pandemia, específicamente, quizás más que el tema del estallido social, ha generado una serie de preguntas respecto del futuro del planeta, del futuro de los libros también, ¿no?
la industria editorial se ha visto afectada y probablemente cuando salgamos de esta, quizás los circuitos del mundo editorial van a ser distintos, ¿no? Pero, pero quizás sobre todo lo que más me ha quedado de este encierro, de esta pandemia, tiene que ver con la constatación de que somos una especie súper vulnerable. Y esa vulnerabilidad me parece que es interesante para poder mirarla y a partir de ahí encontrar lo que te decía antes, ¿no? Buscar dentro de esa vulnerabilidad y poder entender un poquito más el sentido de la existencia. A mí la escritura en general, la ocupo como una herramienta para tratar de indagar en esas preguntas que están ahí desde siempre y que tienen que ver con la existencia humana o con el sentido de la existencia humana. Entonces, esta pandemia, este encierro, lo que estamos viviendo, el sufrimiento de mucha gente también, ¿no? Me ha hecho preguntar un poco hacia dónde vamos, ¿ah? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Yo me imagino que después de esta debiéramos salir convertidos en otra cosa. Sí, Como, en como, términos como, personales, ¿cómo lo claro, ves eso? en términos personales, no lo sé, como te digo, yo siempre me hago muchas preguntas y las respuestas no siempre llegan, y estoy en proceso de buscar esas respuestas, pero siento que en términos personales eh, creo que hay una necesidad desde mí y desde gente que me rodeo, del círculo más inmediato, de comprometerse más con el mundo, ¿no? No vivir tan egoístamente, no vivir, digamos, sin pensar en el otro. Creo que ese es un tema que debiera cambiar, ¿no? Pero Que, comprometerse más en el mundo, si tú piensas dentro de tus posibilidades, ¿por dónde ves ese compromiso personal tuyo? bueno, en lo inmediato, yo siempre siento que el cauce de salida a todas estas preguntas y a todas estas problemáticas tienen que ver o mejor dicho, se vacían a través de la escritura, ¿no? Creo que es importante que los escritores, de alguna manera, y los artistas en general, retomen un compromiso que existía antes y que quedó un poco de lado, en donde los escritores eran actores importantes dentro de la sociedad a la hora de poder plasmar sus ideas, establecer miradas o opiniones respecto a lo que está pasando. Desde esa perspectiva yo veo que desde mi posición podría involucrarme más, ¿no? O participar quizás en cosas más pequeñas, ser más conscientes desde el tema del reciclaje, ¿no? A una comida más sana, Mm. preocuparse más por el mundo, por el entorno, ¿no? No estoy Y eso, levantando la bandera ecológica acá, pero son cosas que quizás por un asunto de sentido común debieran importarnos más después de salir de esta pandemia. y cuando hablas de tener un rol más activo como escritor, ¿eso se vincula con una posición más activa dentro de los medios de comunicación o no vuelves a los medios de comunicación? O sea, los medios de comunicación eh, no es que haya salido necesariamente por propia voluntad, o sea, que diga, no, me harté de los medios de comunicación y voy a dedicarme a otra cosa. Ha sido igual un proceso bien gradual, ¿no? En donde el periodista queda un poquito más relegado y el escritor, estos dos personajes que conviven en mí, ha tomado más protagonismo, ¿ah? De hecho, eh, estoy escribiendo harto, digamos, más allá de la novela de Yukio Hiroshima, estoy también escribiendo otras cosas, desarrollando proyectos infantiles, que es algo que me gusta mucho también. Eh, pero en los medios, en la medida que se pueda, me interesaría, digamos, volver a escribir. Lo que pasa es que Siempre escrito o puede ser también en radio, televisión, digital, columnas? bueno, con un amigo, Álvaro Fajardo, tenemos un proyecto que se llama Leolig, eh, que está centrado en lo que es la literatura infantil y juvenil. Y un proyecto que armamos bien a pulso y que sacamos cerca de 4 capítulos que subimos a un canal de YouTube. Y que obviamente fruto de la pandemia se quedó paralizado. Entonces que es un proyecto que esperamos retomar una vez que esto termine. Y que tiene que ver con fomento lector y que tiene que ver con medios digitales, en este caso. Pero, claro, los medios en alguna medida también son mi lugar natural, digamos, por el hecho de haber ejercido la profesión de periodista a largo tiempo y de manera activa. Lo veo igual como un espacio que,
que me es natural, que me es habitable con cierta familiaridad. Marcelo, yo estoy tratando de... Es imposible resumir tu carrera literaria, como decir, Marcelo Simonetti se ha enfocado en la búsqueda de las respuestas existenciales en narrativa más enfocada hacia adultos. Aquí tú tienes un abanico de publicaciones que de verdad, para los que escuchan hoy día este episodio, es impactante. Y has nombrado varias veces el tema de la literatura infantil, juvenil, y también está lo de los adultos. ¿Cómo mezclas, convives con todas estas narrativas que son tan distintas y a la vez también la novela, el cuento, cronista? O sea, eres un escritor muy flexible, me da la sensación. ¿Que se te da fácil cualquier género o no? No sé si fácil, pero soy muy curioso en ese sentido. Me gusta explorar distintos formatos de escritura. De un tiempo a esta parte también he hecho cosas para teatro. De hecho, fui finalista de la última muestra de dramaturgia nacional, con una obra que también toca el tema de Japón, o de Hiroshima más específicamente. Me gusta saltar de un proyecto a otro, no son las mismas reglas para todo. Cuando uno escribe para niños, operan otras lógicas que dentro de la escritura o la narrativa para adultos. Pero son viajes que me gusta hacer y me interesa hacer. Hace algún tiempo, del 2012 o 2011, yo no escribía para niños y para jóvenes. En realidad como que no me interesaba mucho esa esa narrativa, ¿no? O desdoblarme hacia ese territorio. Y una vez me encontré yo hacía clase en la Finisterra y me encontré con Marco Antonio de la Parra, que era el director de la Escuela de Literatura donde yo hacía clase, y me comentó el concurso Barco de Vapor. Me dijo, oye, ¿por qué no escribe algo? Se ha declarado desierto los últimos años, hay 5 millones de pesos de premio. Ay, ahí dije. Bueno, y además me dijo, te voy a regalar la historia. ¿Ah? Escribe algo sobre el Mister, un entrenador de fútbol que dirige un equipo. Y me quedo dando vuelta a eso. Y si bien no tomé la idea de la Parra así al dedillo, escribí una historia de un niño de 13 años que le gustaba mucho el fútbol y que a lo largo de la novela iba a tener que lidiar con ser campeón del torneo en el que participa, conoce el amor por primera vez, y además va a tener que aceptar al novio de su madre que llega a la casa. En definitiva, a lo largo de la novela iba a convertirse en hombre. Y esa novela me significó a mí viajar al niño que fui, lo que a los 40 y tantos años en ese entonces fue algo increíble, ¿no? O sea, volver a mirar el mundo con los ojos del niño que había sido, me pareció una experiencia súper interesante. Y ahí quedé enganchado con la literatura infantil. De hecho, pues tomé un curso un taller con la María José Ferrada, gran escritora infantil y que publicó hace no mucho, un par de años, una novela para adultos que se llama Cramp, que la recomiendo. Me enganché con la literatura infantil y siento que cada vez que escribo para niños viajo un poco a la infancia o despierto el niño que, aunque parezca insólito, todavía pervive dentro de mí. Y algo que me gusta mucho, en rigor. ¿Y tú vives en Santiago o en Valparaíso? No, en Santiago, en En Santiago. Soy de Santiago. Valparaíso, sigo Pero tu siendo. narrativa transcurre mucho en el puerto, ¿eh? Sí, sí. Bueno, de hecho, en Dibujos de Hiroshima la primera parte ocurre en Valparaíso. Tengo un cariño especial por la ciudad, están buena parte de mis afectos, la memoria emocional siempre remite a la vida ahí en los cerros cerca del mar. ¿Qué rol ves en ser tallerista y ser profesor universitario? ¿Cómo son dos aristas de un mismo ocupación, de un mismo oficio, enseñar, pero en ambientes tan disímiles y también sobre tanta discusión que se da sobre si efectivamente se puede formar alumnos en la universidad para que escriban, o también si los talleres sirven para algo, como Lydia Davis, que dice que no sirven para nada? Sí. Bueno, yo creo que a ver, primero, creo que es importante que nosotros seamos generosos con nuestros conocimientos. Ya hablo
de artistas o profesionales de cualquier índole, ¿no? Poder compartir con el otro esos conocimientos que uno puede haber adquirido o las experiencias que ha tenido, porque es una forma también de que haya un desarrollo cultural, ¿sí? Es una forma también de que otros hagan o desarrollen sus talentos. Me gusta mucho el compartir las experiencias, los aprendizajes, los conocimientos. Quizás porque he tenido también profesores que hicieron lo mismo en su momento. El mismo Jaime Collis era, bueno, es todavía, ¿no? Pero muy generoso a la hora de compartir lo que él sabía con sus alumnos. Y además los talleres en particular sirven para poder confrontar lo que hacemos con un grupo de personas que está en la misma búsqueda que uno, ¿no? Hay gente que está interesada en el escribir, que se han hecho preguntas respecto a la escritura, y en la revisión o en los comentarios de los textos que uno escribe, obviamente hay aprendizajes que son interesantes, uno comienza a ver las cosas desde otra perspectiva, y creo que en eso el taller es súper, súper importante. Obviamente hay ciertos requisitos que un alumno de un taller de cuento debiera tener para poder llevar esos aprendizajes, incorporarlo, ¿no es cierto?, y tener progreso en el tema escritural, ¿no? Si estás en un taller a contrapelo, que no te gusta, probablemente el desarrollo o la potencialidad que tiene tu escritura no se va a desarrollar o no va a estallar. Importa también mucho el trabajo que tú le dediques a la escritura. Esto no es, aquí no hay, la inspiración para mí no existe. No es que tú te sientes que ya voy a esperar que me llegue la inspiración para poder escribir, no. Alguien decía esto de que la inspiración llega cuando estás trabajando y trabajando y trabajando. Yo creo en el trabajo más que en la inspiración. Por ahí trabajando harto, hay momentos de cierta lucidez que en otras circunstancias no aparecerían, y claro, hay textos que uno escribe y al leerlos tiempo después dice, pucha, ¿y en qué momento escribí esto? ¿Cómo se me ocurrió esto, no? Como si también dice, uy, qué mugre esta basura, ¿no? ¿En qué momento la escribí? ¿Cómo es tu rutina de escritor? Yo no soy tan metódico, no soy un escritor profesional en el sentido de que pueda dedicarme 8 horas diarias a escribir una novela. Voy a hacer otras cosas igual, pero cuando entro en un proyecto en particular, ese proyecto me absorbe mentalmente. Trato de escribir harto cuando estoy metido en un proyecto de novela o en un libro de cuentos, pero soy un poco irregular en términos de tener unos horarios establecidos para hacerlo, ¿no? Porque, como te decía, igual tengo otras cosas que hacer. Pero lo que sí hago es tratar siempre de andar con la historia metida en la cabeza, hacer lo que decía Hemingway, que era el trabajo de hamaca. Yo no tengo hamaca, bueno, tenía una, y no estoy en Cuba como Hemingway cuando escribía sus libros, pero me gusta eso de llevarme la historia puesta, tenerla en la cabeza, porque en el momento menos impensado, viajando en metro, cuando se podía, o a lo mejor viendo una película, se te ocurre la solución, o se te ocurre, digamos, la forma de perfilar a ese personaje que había estado trabado en el momento de la escritura. Entonces, ese trabajo de hamaca, de estar pensando constantemente en esa historia, es algo que me ha resultado muy útil. Y lo otro que también me gusta mucho, y que, bueno, ya te lo mencioné en alguna medida, es que cuando estoy escribiendo una novela, me gusta entrar en la novela como quien va a la casa de unos amigos, a los que quiere y a los que conoce, ¿no? En mi condición de lector me gusta evitar los libros que leo, pero también cuando escribo, siento que, lo decía Cortázar también, ¿no? Cuento como si fuera uno más de los personajes que circulan en la historia. Y esa perspectiva me hace muy placentero el hecho de escribir, como que siento la necesidad de ver a mis personajes y de ponerme entre medio de ellos y comenzar a escribir la historia. Los extraño cuando no los tengo cerca. ¿Cuánto demoras en promedio en escribir un libro de cuentos o una novela? Es relativo porque depende también de las complejidades que presente esa novela o ese libro de cuentos. Por ejemplo, el libro que te mencionaba, que me sugirió de la Parra,
que fue mi primera novela infantil o juvenil, que se llama Tito. Lo escribí muy rápido, porque quizá una de las cosas que más nos cuesta a los escritores es dar con la voz que va a contar la historia, ¿no? La voz y el tono. Y aquella vez hice este ejercicio de volver a ser el niño que fui, ¿no? Y creo que me encontré con cierta facilidad con esa voz y con ese tono. Y esa novela, si bien tiene menos complejidades que otras, igual salió rápido. Yo creo que la terminé de escribir en, no sé, 4 meses, 5 meses, fue muy rápido. Pero hay otros trabajos que me han tomado más tiempo. Hiroshima, por ejemplo, implicó un trabajo de investigación bien arduo o de inversión en el mundo japonés. Y ese libro yo diría que comencé a escribirlo en 2016 y lo terminé de escribir a principios del año pasado, del 2019. Hablemos ahora de dibujos de Hiroshima, que acá lo tengo, que me lo mandaste de regalo, y no sabes la sensación que te manden algo de regalo, sobre todo en esta época, fue espectacular, me encantó leerlo. Es un libro con una propuesta muy fresca, muy distinta a lo que venimos viendo en la narrativa chilena, aunque se están abriendo mucho los temas, las obsesiones. ¿Tú has estado en Japón? ¿Cuál es tu vínculo con Japón? ¿Sabes japonés? ¿Cómo escribes? Son tantas mis preguntas en ese sentido, pero básicamente cuéntame un poco sobre Marcelo y Japón. Mira, esta obsesión por Japón, por decirlo de alguna manera, que ha dado varios frutos, y ya te los voy a enumerar, parte, yo diría, por un impulso externo, ¿no? El año 2014, Ediciones B decide hacer una antología de cuentos para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se cumplían 70 años en el 2015. Y convocaron a un grupo de escritores, Jaime Collier, Sergio Gómez, Patricio Jara, me convocaron a mí también, y viendo que escribía, recordé una imagen o una situación que viví de niño, tenía 8 años más o menos, estaba viendo una enciclopedia y de pronto apareció el hongo atómico, ¿no? Y me quedé como seducido por la forma del hongo, digamos, por esa omnipotencia que había detrás de esa figura. Y cuando comencé a leer qué había bajo ese hongo, lo que había pasado en Hiroshima, esa situación me impactó mucho, me costaba procesarla. Y creo que quedó alojado ahí en el inconsciente y se despertó un poco con este pedido de la escritura de un cuento, ¿no? Entonces tomé el tema de la bomba, el tema del hongo, y escribí un cuento que contaba la experiencia de unos niños que dibujan el hongo atómico 10 años antes de que la bomba cayera. Profetas. Sí, profetas. Pues sí, profetas. En alguna medida sí, profetas. Y a partir de ahí, de la escritura de ese cuento, me quedó dando vuelta el tema. Siempre sentí, una vez que entregué el cuento y el libro hizo su viaje, el libro de cuentos, que se llamó El fin del mundo, siempre sentí que había algo más en esa historia que no estaba contado. Y yo creo mucho en la bidireccionalidad del proceso creativo, que uno incide sobre la historia, pero que la historia también incide sobre uno, y hay que estar atento para escuchar aquello que la historia tiene para decirnos. Y en ese ejercicio comenzó a aparecer la historia de este japonés que emigró cuando niño a Valparaíso, apareció el nieto de él, aparecieron cartas, ¿no? Y se fue configurando la novela. Pero en términos, respondiendo a tu pregunta, mi ligación con el Japón tiene que ver, yo diría, o está anclado a esta imagen que vi del hongo atómico cuando era un niño, y que fruto de la escritura del cuento comenzó a ampliarse, ¿no? Comencé a leer a autores japoneses. Y cuando decidí escribir la novela también leí mucho más, y me encantó, digamos, la prosa japonesa, la forma que tienen de narrar el mundo, las pausas, las descripciones,
Y como te decía antes, ha dado varios frutos, porque está, bueno, el cuento inicialmente, está esta novela, escribí esta obra de teatro que es finalista de la muestra de dramaturgia, que se llama Nakamoto, Hiroshima, Santiago, y ahora último, yo creo que para cerrar el ciclo, porque si no ya se van a comenzar a rasgar mis ojos, escribí una novelita infantil que toma la historia de un experimento, o una iniciativa, mejor dicho, que consiste en que semillas de los árboles sobrevivientes de Hiroshima son llevadas a distintas partes del mundo. Y a Chile, entiendo, fue el primer país al que llegaron estas semillas, que fueron plantadas en Valdivia, allá por el 2012-2013. Y hoy día son árboles que están creciendo. Tomé esa anécdota para escribir una historia para niños que se llama Árboles de Hiroshima. Marcelo, cuando yo estaba inmersa en dibujos de Hiroshima, y hice un trabajo que no quise saber cuál era tu vínculo con Japón. O sea, me metí en la historia suponiendo yo como lectora que este escritor o tenía pasado japoneses, sabía japonés, había vivido en Japón, y nada de eso se cumple. Todos mis supuestos, al empezar a investigar para este capítulo 21, o conversar contigo, se anulan. Y es muy interesante saber cómo un escritor se enfrenta a narrar desde un país hacia un otro, que ese país es un otro desconocido culturalmente y emocionalmente. O sea, ¿cómo es ese proceso creativo y esa tensión de saber si lo estoy haciendo bien o no? Las inseguridades que van. Sí, claro. Bueno, esas inseguridades persisten, ¿no? Incluso luego que la obra ha sido terminada. Pero lo que te explicaba antes, y que tiene que ver con esta pregunta que me haces, es que hubo un trabajo de inmersión importante. Primero, para entender un poco qué había pasado en Hiroshima. Hay una novela que a mí me gusta mucho, aunque es muy cruda, se llama Flores de Verano, de Tamiki Hara, donde se detalla lo que pasó en Hiroshima ese día, ¿no? Y es terrible porque es la descripción del infierno, básicamente. Está, bueno, el libro de John Hersey, del norteamericano, ¿no? Que se llama Hiroshima. Él entrevista a 6 sobrevivientes de la bomba y cuenta lo que hicieron antes, durante y después de la bomba. Está Lluvia Negra, también, que es otra novela. Todos esos libros me ayudaron a comprender la magnitud de la tragedia. Y hay imágenes que se me colaron y que a partir de que entraron en mi cabeza, digamos, luego fueron vaciadas en la novela que escribí. Pero luego también leí muchos autores que no hablaban sobre la bomba, sino que eran narradores japoneses contemporáneos, y a partir de ahí también fui entrando como en una especie de tono o descubriendo la forma y el tono en el que quería contar la novela. Entonces, esas lecturas me sirvieron mucho. Y por otro lado, como yo no conocía Hiroshima, investigué mucho respecto de la ciudad, incluso descargué una aplicación para celular que tenía el mapa de Hiroshima y tenía una serie de ¿cómo decirlo?, de banderitas, digamos, donde habían historias respecto de lo que era la ciudad, de la historia de la ciudad también. Y ahí apareció Sankei Hitoshi, a quien no conocía, el poeta. Apareció también esta otra chica que tiene un monumento en el Memorial de la Paz, que quiso salvarse construyendo 1000 grullas, porque hay una tradición en Japón que dice que si tú construyes manualmente 1000 grullas, todo, el deseo que pides se te va a cumplir. Bueno, ella enfermó de leucemia, hizo este ejercicio de las 1000 grullas y son 1300 grullas o más, pero no, lamentablemente igual murió, y en función de eso se le levanta un monumento ahí en el Parque Memorial de la Paz. Bueno, fui conociendo pequeñas historias dentro de la ciudad que también me hicieron que el territorio de Hiroshima fuera un territorio muy entre comillas, ¿no? Muy entre comillas, más familiar para mí, aunque no la haya conocido presencialmente. ¿Cómo es la elección de los nombres? Porque
tenemos a Yasuki, a Rui Nakata, a Kiko, podría seguir nombrando. ¿Cómo eligen los nombres de los personajes? Bueno, en este caso puntual, un poco en función de la sonoridad, ¿no? Igual busqué, eh, revisé, digamos, distintos nombres y en función de cómo me había imaginado los personajes, porque traté de elegir nombres que fueran, que hicieran algo de sentido. ¿M? Eh, pero básicamente me gustaba cómo sonaban. ¿M? Trataba de ver esos nombres dentro del texto y por ahí había algunos que no encajaban y creo que estos que elegí sí tenían una... entraban de manera natural dentro de lo que yo quería escribir. En una entrevista que apareció justamente antes de ayer en el Artes y Letras de El Mercurio, en la revista de libros, tú hablas de que se trata de la memoria, de la relación con tus abuelos, que no fue muy pródiga, cito, en encuentros ni conversaciones. Fue muy parecida a la de Yasuhiro con su abuelo. Pero yo creo que, para mi gusto como lectora, es una novela más sobre los sueños y las pasiones, sobre la búsqueda del amor. Quizás que justamente en la figura de este nieto tiene que, en el viajar a otro lado del mundo para descubrirse a él como persona y su vínculo con los otros, que también puede ser otra lectura. Sí, claro. Uh-huh. Es una historia de amor también. Sí, sí. Sí, bueno, como en toda historia a mí me interesa mucho que los personajes cambien, ¿no? Que haya un arco dramático, ¿no? Que los La personajes que entran, progresión. claro, que los personajes que entran en la historia no sean los mismos que aquellos que salen de ella, ¿no? Y obviamente la relación de Yasuhiro con Akiko es importante dentro de la historia. De alguna manera son personajes espejo, ¿no? Los dos han perdido a su abuelo, los dos se interesan por lo que pasa en un territorio tan ajeno al de ellos, ¿no? El protagonista de la historia preocupado de lo que pasa en Japón y en Hiroshima en particular, y Akiko preocupada de lo que pasa en Chile y en Valparaíso en particular, ¿no? Entonces, me interesaba ese encuentro de estos personajes, de estos dos personajes espejo, a partir de una relación que es de conocimiento por un lado, pero también una relación de amor entre ellos. Creo que dentro de varias búsquedas que hay en la novela, la búsqueda del amor es una de las búsquedas importantes, ¿no? Un eje importante dentro de la historia. Pero para poder amar, en el caso de la historia, ¿no? Es importante que Yasuhiro sepa quién es, de dónde viene, ¿no? ¿Qué le pasó a su abuelo? En alguna medida. Y ahí hay, diría yo, dos búsquedas que están emparentadas, la búsqueda del amor y también la búsqueda de ese misterio que el abuelo no logró desentrañar del todo. La novela nombra ciertos elementos contemporáneos, sale Netflix, se mandan correos, pero no aparece WhatsApp. Y ahí me perdí. Ah, claro, sí. En términos temporales, digamos. Sí. ¿En qué momento estamos narrando? ¿En qué momento está narrando el autor? Sí, lo que pasa es que dentro de la novela, y eso fue a propósito, para evitar algunas complejidades, el autor decide viajar sin su celular, ¿no? O no tenerlo activado, porque quiere desconectarse del mundo para buscar más tranquilo, ¿no? De hecho, tiene una novia en Chile, ¿no? Alejandra, y él prefiere, digamos, controlar esas comunicaciones con sus padres también, ¿no? Y no estar, digamos, conectado vía WhatsApp, ¿no? Que es tan intrusivo por lo demás el WhatsApp. Claro, si hubiera tenido WhatsApp y si hubiera ido con su celular activo, probablemente hay cosas que no habría podido desarrollar, ¿no? Fue una forma de tratar de zanjar ciertas cosas. Eso es interesante en los procesos creativos, como los escritores nos vamos armando un mundo de cierta forma que nos acomode también en pos de la narrativa y de lo que queremos lograr.
Porque efectivamente narrar hoy en día, con todos los avances tecnológicos, es más complicado en temas de inmediatez, la progresión dramática se va perdiendo, entonces tienes que quitar esos elementos. Sí. O atentan contra la verosimilitud, ¿no? Alguien decía que en los tiempos actuales escribir novelas de suspenso era muy difícil, ¿no? Porque el teléfono nos ofrecía distintas herramientas tecnológicas que permitirían desenmascarar ciertas situaciones que en una novela de suspenso escrita hace 50 años funcionan perfectamente. Mira, yo me acabo de leer este de Samantha Schweblin, Uh-huh. Distancia Rescate. ¿Lo leíste? No lo he leído, pero he leído sus libros de cuentos y me encanta. Y justamente veo en esa tensión. Ignoro en la época que pasa, pero es una época moderna y no tenemos el WhatsApp en ese relato. Y la tensión no sería igual con un WhatsApp. Entonces quizás Claro. que por el momento nosotros como escritores para poder lidiar con eso, o nos vamos a tener que escribir sobre épocas directas o no sé cómo lo vamos a solucionar. Es algo, un proceso. María José Ferrada y Patricio Jara, aquí en la contratapa dicen cosas muy lindas y me gustaría que me digas qué significa para ti esto que dice Patricio Jara, Marcelo Simonetti ha vuelto. ¿Qué significa eso? Bueno, Patricio Jara es muy generoso en su juicio. No, yo creo que tiene que ver con el hecho de que desde hacía más de 10 años que no escribía novela, o sea, una novela para adultos. Eh, Tampoco es que haya escrito muchas antes, no había escrito solo dos, pero yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Yo publiqué igual un libro de cuentos que a lo mejor no tuvo la suficiente difusión, ganó un premio, sí, importante, El que es disco de Newton. el disco de Newton, exacto. Yo lo comenté en Eh, el blog y son maravillosos cuentos. Para los que nos están escuchando, vayan, cómprenlo en ebook o en papel, pero lean el disco de Newton. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que el regreso a la novela, a la novela para adultos, es a lo que se refiere Patricio, y me imagino que en virtud de lo que escribió, me imagino que el libro también le gustó. Así que, pero es bueno que tus pares te lean y que digan esas cosas de uno, porque este oficio de la escritura es tan solitario y está tan lleno de incertidumbre que uno no sabe si está haciendo lo que debe hacer o no, ¿no? Uno escribe una historia lleno de ganas, seducido por lo que uno cuenta, pero cuando terminas de escribirla no sabes si en realidad al resto de la gente les va a interesar o no. Entonces, de pronto, estos comentarios o los premios también son instancias que te permiten tener cierta certeza respecto de lo que estás haciendo. Y eso lo agradezco. Hay algo que me quedó dando vuelta cuando estábamos hablando sobre dibujos de Hiroshima. ¿Tuviste lectores japoneses? No, no he tenido lectores japoneses, no. No, lo que hice sí no es exactamente lo mismo. Yo te mencionaba esta obra que ganó la muestra de dramaturgia que se llama Nakamoto Hiroshima Santiago, y esa obra sí se la di a leer a una traductora porque necesitaba la obra tiene algunos textos que solo se dicen en japonés sin traducción. Entonces necesitaba traducir algunas cosas y le mandé la obra en cuestión a una amiga y ella leyó la obra, ¿no? Que tiene algunos cruces con la novela. Y le gustó lo que había ahí, pero la novela propiamente tal no he sabido de lectores japoneses, aun cuando en Instagram hay un grupo de japoneses que subió una imagen de la novela y la compartió, así que me imagino que va a tener lectores japoneses que me van a poder dar alguna luz respecto a lo que hay ahí. Bueno, pero ¿cuándo vamos a tener a Marcelo Simonetti en Hiroshima la foto para Instagram? ¿Cuándo? Pronto. Esperemos que se acabe esta pandemia y vamos derecho a Hiroshima. ¿Ya tienes los pasajes? No, es un sueño en realidad, me gustaría mucho conocer Japón. Me encantaría. ¿Y aprender japonés? También. Sí, estuve
en una clase de japonés, por curiosidad más que nada, y aunque suene increíble, pero aparentemente es más fácil que aprender otro idioma. Es más simple la estructura del japonés, aunque no te lo creas. ¿Tus sueños por dónde van de aquí a 10 años, Marcelo? ¿Cómo te proyectas? Eh, bueno, yo me imagino que seguiré escribiendo. Me gusta el ejercicio de la escritura, insisto, me gusta habitar el oficio. No me imagino haciendo otra cosa de aquí a 10 años. Quizás lo que me encantaría es despejar un poco más las actividades o las cosas que hago y concentrarme solo en la escritura de libros, eso, o de historias más que nada, porque el teatro es algo que también me seduce. Entonces, me imagino escribiendo, siempre escribiendo. Entiendo. Sí. ¿Y qué libros estás leyendo ahora? Acabo de terminar de releer una novela de Almudena Grandes que se llama Castillos de Cartón, porque doy un taller de narrativa española contemporánea. Entonces, ese lo leí, digamos, lo releí, porque, bueno, era parte de lo que vamos a comentar esta semana. Pero además, leí una novela de Selva Almada que se llama El viento que arrasa, y que es la historia de un predicador y su hija que viajan por la Pampa, el vehículo queda en pana, y buscan ayuda en un taller de un personaje que es un ateo fundamentalista. Y ese encuentro en la Pampa, de estos dos personajes que además tienen sus respectivos hijos, yo no había leído a Selva Almada y me encantó cómo cuenta la historia. La simpleza son de esas historias que no tienen muchos elementos, que uno prácticamente podría, digamos, colgarla así y ver la historia al trasluz. Y me encantó, una escritura simple, seductora, una novela que no es muy larga y que funciona muy, muy bien. Estoy leyendo también un libro de Liliana Hecker, que es una cuentista y novelista argentina, pero que además ha sido tallerista de grandes escritores, entre ellos Pablo Ramos, la misma Samantha Schweblin, era alumna de Liliana Hecker, y ella tiene un libro donde trabaja, donde repasa lo que han sido sus clases o el aprendizaje que ha tenido como tallerista. Se llama La trastienda de la escritura, y es muy, muy interesante. Estoy en eso. Bueno, y me compré, los tengo por acá. Muestra, por favor. Qué rico. Sí, ¿no? Bueno, de Una música futura, que es de María José Navia. Sí, que también la entrevisté. Sí, bueno, yo tengo una pequeña editorial que se llama Ediciones de la Lumbre. Nosotros publicamos un libro de cuentos de María José que se llama Lugar. Me parece que una historia, una escritora muy, muy interesante, con una prosa muy, muy segura, que trabaja en función de esta tesis de que los buenos cuentos son aquellos que cuentan sin contar. Sus cuentos necesitan de un lector activo, ¿no? que co-construya la historia que la autora nos propone. Cómplice. Sí, claro. Este otro, que es de Maibo Suárez, Sara, que no lo he empezado a leer. Muy buena crítica ese libro, ¿eh? Sí, exactamente. Y otro de Laia Jufresa, que se llama Umami, que los tengo ahí para comenzar a leerlos. ¿Qué tienes de Faulkner atrás? Son los cuentos completos. ¿En qué edición? Edición de Alfaguara. Ya. Isaac Dinesen, también otra autora que me gusta mucho. Sabes que la estoy leyendo, pero es que no lo vas a creer. ¿En serio? Estoy leyendo el de África de ella. Pero ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Hojas sobre la hierba, ¿no? No puedes alcanzar el nombre. Es Lejos de África. Ok, ya, perfecto. La tercera persona que me la nombra en un mes y medio. Y resulta que estaba hablando con Luis Ñeco, que lo entrevisté, y me la nombró y me acordé que lo tengo. Y partí leyéndolo la semana pasada. Cómo alguien puede traspasarte este cruce de culturas, de mundo, de visión, sin que su visión occidental te empañe
y seamos capaces de penetrar en ese otro que es África. No, espectacular, espectacular. Además que narra de una manera tan natural, como si estuviera conversando contigo, como que lo literario no se observa y por lo mismo es más literario. A mí me encanta. Y el otro que tengo acá que este me gusta mucho, Onetti. También la obra completa de Onetti. O sea, los cuentos completos de Onetti. ¿Cuáles son tus autores de cabecera? Sí, que tú dirías, yo estos autores voy y vuelvo y los consulto, veo sus descripciones, el perfilar los personajes. ¿Cuáles son esos? Bueno, yo diría, yo fui criado más en la narrativa latinoamericana, y desde esa lógica, por ejemplo, Julio Cortázar es un escritor al que vuelvo recurrentemente. En esa misma línea, porque está conectado a la narrativa latinoamericana, Antonio Muñoz Molina, el español. De hecho, él siempre dice que termina el franquismo y él comienza a escribir, necesitaba agarrarse de alguna tradición. Y la tradición española, precisamente porque estaba vinculada al franquismo, a él le resultaba distante. Y él abraza lo que es la narrativa latinoamericana. De hecho, acá en el Cuentos Completos, quien hace el prólogo es precisamente Antonio Muñoz Molina. Otro que me gusta mucho, y que no tiene nada que ver con lo anterior, es Raymond Carver. Los cuentos de Carver son... me gustan, además que comencé a leer a Carver casi al mismo tiempo que a Chekhov, y ellos trabajan una cuentística que no tiene nada que ver con la cuentística clásica, en el sentido de que no hay finales sorpresivos, la historia no está contada completa, es necesario que el lector participe de esos cuentos, construyendo los vacíos que hay en ella, y me encantan, o sea, me hicieron descubrir otra forma de contar cuentos, ¿no? Que yo la tenía ahí un poco alejada. De hecho, cuando los leí por primera vez dije, pucha, ¿cuál es la gracia de esto? Porque leí esperando ese final sorpresivo que no aparece nunca, ¿no? Entonces tuve que cambiar el switch y cambiar el modo de lectura. Y por último estoy leyendo este otro que se llama, que es un ensayo, Leviatán o la ballena, que es de Philippe Joare, ganó el Pulitzer, no, perdón, el premio de la BBC, Samuel Johnson, el mejor libro de no ficción. Y es un ensayo maravilloso respecto de la ballena. Yo llegué a él porque estoy iniciando una novela donde la imagen de un hombre que ve una ballena blanca es significativa dentro del relato, y comencé a leer cosas de ballena y me encontré con este ensayo que es maravilloso. O sea, toma Moby Dick, da cuenta de estudios y conducta y comportamiento respecto de los cetáceos, ¿no? Es bien alucinante ese mundo que nos propone Jaure. Marcelo, para ir cerrando este encuentro, esta conversación en el podcast Celular, un llamado a la creatividad, ¿dónde das talleres? ¿Con qué frecuencia? ¿A la gente que le gustaría ser alumno o alumna tuya? ¿Cuáles son los requisitos? En realidad estoy haciendo estos talleres. Tengo 2 talleres particulares que hago los días lunes y los días jueves, y además hago un taller en Vita Mayor los días miércoles. Y quien quiera, digamos, tener información puede escribir en mi correo, que es Marcelo Simonetti U de Uruguay, marcelosimonetti@gmail.com. Y ahí les puedo dar, digamos, más información, pero en el fondo son talleres de full escritura, en donde el aprendizaje viene por la vía de los comentarios o el análisis que podamos hacer de los cuentos que los alumnos leen, y además todas las semanas doy a leer un cuento en particular que a mí me parezca que es un cuento maestro, ¿no? Y a partir también del análisis vamos rescatando cosas que nos puedan servir para la escritura propia, tomada precisamente de esos cuentos que han sido o que han pasado a ser cuentos célebres, cuentos maestros. ¿Hay algo que te gustaría agregar en esta conversación? No, o sea, bueno, solamente decir que la novela Dibujos de Hiroshima es una novela con la que tengo un sentimiento fuerte. Tú mencionabas que algo de mis abuelos, porque esa historia la escribí al alero del recuerdo de mis abuelos. Yo con ellos no tuve una relación tan fluida, ellos eran personajes un poco ermitaños, alguraños,
Entonces no tuvimos todas las conversaciones que debimos haber tenido, todos los encuentros que debíamos haber sostenido, y algo de eso está en esta novela sobre Hiroshima. Mi abuelo no son japoneses, pero esas ausencias o esas faltas, esas lagunas que tuvimos en nuestra relación, de alguna manera están recuperadas a lo largo de la escritura de dibujos de Hiroshima. Así que solo eso, Karen, ¿no? Y muchas gracias por la invitación, lo pasé muy bien. Un gusto y un honor estar en tu espacio. Muchas gracias, muy interesante. Tienes una tremenda carrera como escritor, con un corpus muy grande y distinto, y se agradece este trabajo de ficción que nos lleva a hacernos preguntas básicas que a veces no tenemos tiempo los lectores para detenernos, y salir un poco del ombligo chileno y viajar hacia tierras lejanas. Eso se agradece mucho hoy. Marcelo, espero que nos veamos algún día en persona, nos tomemos un café y sigamos hablando de libros, creación, narrativa y todo lo que nos trae el mundo de la imaginación. Muchas gracias. No, muchas gracias. Cuídate mucho. Que estés muy bien. Tú también. Chao, chao. ¿Te das cuenta lo que es el oficio de escritor? Marcelo es muy claro. Solo el trabajo permite mejorar. Es notable cómo conjuga sus distintos intereses y sus publicaciones tan diversas, desde escribir para un público joven hasta un adulto como nosotros. Ya estoy pensando en agosto, lo que parece bastante loco, pero bueno, la programación es una clave para ser efectiva y exitosa. En el próximo podcast, el 23, voy a conversar sobre creatividad y libros de la literatura infantil. Cuéntame, escríbeme, ¿qué libro te marcó de chico, de chica? Ojalá me lo cuentes, ya sea en la transcripción que encuentras de esta entrevista en mi página web, karenkotner.com, o me escribes un correo a karen@karenkotner.com. Cuídate. Chao. Lee, escribe y crea, siempre. Han oído Celular, un llamado que no termina. El pulso de la creación. Estén atentos a la llamada. Recuerden seguirnos y escucharnos en Spotify, iTunes, iVoox y por supuesto en karenkotner.com. El diseño de sonido y la postproducción estuvo a cargo de Podcast.cl. ¡Hasta pronto!